coraje, cólera, enojo, ira, furia, irritación, odio, resentimiento, rencor y algunas otras palabras más que podríamos añadir a esta familia de la rabia. Hoy en el programa de hoy vamos a ver esta familia de la rabia, cómo funcionan sobre todo esas pequeñas, grandes rabias cotidianas que podéis sentir en el día a día y que de alguna manera salpican nuestra vida y que no nos dejan, pues a veces, ir más allá. Y cómo resolverlas también. Estáis escuchando el podcast del Instituto Incipia de Psicología y aquí un servidor, Joan Contreras. Un programa o un instituto que quiere darte a conocer cómo eres por dentro. Conócete a ti mismo, conócete a ti misma, y así podrás conocer el universo entero. Como decía en programas anteriores sobre la rabia, en el anterior podcast, en el Joan Contreras Podcast ya tuve 5 programas dedicados a la rabia y hoy quería darle ese repaso a esa cotidianidad en esas rabias, en esos momentos en que te da rabia. Pero es una rabia, a ver, hasta cierto punto amable. Si observamos el comportamiento de un niño, pues hay un montón de cosas de hechos, de situaciones que les da mucha rabia. Por ejemplo, el tener que ir a cole, una comida determinada, ese profesor que no le gusta. Y vemos perfectamente, porque hay una distancia de edad, cómo esa niña, ese niño canaliza esa rabia. A lo mejor empieza a hacer preguntas con el típico ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A lo mejor, pues en vez de hacer preguntas, hace una pataleta porque es un niño muy pequeño y de esa rabia surge ese comportamiento de gritar, de llorar. A lo mejor, pues simplemente pues, se escapa. Cada uno tiene su propia manera de canalizar esas rabias en función del contexto, en función del momento, en función de tu carácter, en función de muchas variables. Tal y como tenemos esa genética y esa educación, pues surge una personalidad y esa personalidad resulta que va a ser determinante en cómo yo acepto esas rabias. Si yo tengo que escribir el guión de este podcast y no me vienen ideas y estoy ahí dándole vueltas, me da rabia. Y es posible que me enfade conmigo mismo. Si, por ejemplo, tenemos la reunión de la comunidad de vecinos y acordamos un tema y luego todos quedamos de acuerdo, y luego hay un vecino o dos que hacen otra cosa. Oye, eso también da rabia. Parece como si la rabia recayera sobre alguien, sobre algo. Es decir, que la rabia es como si cayera, como que cae. Puede ser que caiga en uno mismo porque me he equivocado, o que cae esa rabia en el gobierno o en esos vecinos, ¿no? La rabia, pum, va y cae en ellos. O en el atasco de circulación. O en las malas notas del niño del que hablábamos. Y las rabias van cayendo. Es como si cayeran del cielo y entonces en un momento dado las pones en el lugar concreto porque ese lugar es el que realmente
pues no cumple con lo que crees que tendría que pasar. El problema es cuando esa rabia, esas caídas de rabias, caen demasiado a menudo y entonces se van acumulando en el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un exceso de energía, pero un exceso, vamos a ver si nos entendemos, un exceso de energía negativa, porque ahora es el vecino, ahora es el tráfico, ahora es el jefe, y van cayendo rabias como si de una lluvia constante se tratase. Ay, cuántas veces nos da rabia el ordenador. ¿Cuántas veces habrá caído nuestra rabia sobre el ordenador? Porque se ha borrado y no ha guardado lo que necesitábamos después de estar unas cuantas horas ahí trabajando. Menuda rabia. Parece ser que esa lluvia, esas tormentas de rabia aumentan en el momento en que vamos estresados o tenemos poco tiempo. Da rabia ese semáforo cuando tienes prisa, da rabia que no te llamen cuando estás esperando esa llamada. Da rabia, pues, hacer un montón de cosas y que se te caiga justamente y se rompa ese tarro en la cocina cuando ya tienes el tiempo justo. Claro, fijaros ahí que puede ser que la rabia caiga casi en cualquier cosa, en cualquier tema. Puede ser que sea un cuadro torcido, puede ser una foto que no ha salido bien, puede ser simplemente algo que no esté en su sitio, y entonces te das cuenta que cualquier cosa, cualquier tema, cualquier objeto, cualquier persona puede ser donde cae nuestra rabia. Entonces, quiere decir que va a depender mucho de la expectativa que tenemos en algo que creemos, estamos segurísimos que va a suceder y luego no sucede. Ya sea un pastel que salga perfecto, ya sea el trabajo por ordenador del que hablábamos, ya sea que empieza a llover y no estamos preparados porque, qué rabia que empieza a llover. Entonces, fijaros que esto está relacionado con la expectativa. Estas pequeñas, grandes rabias están relacionadas con las expectativas que nosotros tenemos de las cosas que van a pasar y luego no pasan. Quedamos por supuestas. Había una frase de unas compañeras de trabajo que decían: no des nada nunca, por supuesto. Y un poquito, esta frase nos da la clave de lo que podemos sentir si damos muchas cosas por supuestas. Entonces, aquí hay dos elementos muy importantes. Primero es aceptar. Tener nuestra nube de rabia lo más pequeñita posible, lo menos cargada en el tiempo, que no acumulemos ese tipo de sentimientos. Y para no acumularlos necesitamos que la aceptación pues sea como ese borrador de las nubes, que sea esa aceptación, esa capacidad para poder aceptar lo que sea, lo que venga de corazón, con tranquilidad. Pero claro, para que llegue esa aceptación, para que llegue esa goma que borre la nube de la rabia que está a punto de lloviznar encima de nosotros o encima de cualquier tema, esa aceptación, como os decía,
tiene su magia. No es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil decirle al niño, bueno, decirle al niño sí, no, mira, tienes que aguantarte con ese profesor porque a lo mejor no te gusta mucho, pero el año que viene tendrás otro profesor. Sí, decirlo es muy fácil. Aceptarlo puede ser una montaña. El problema principal que tenemos o que podemos tener es que esas nubes se hagan grandes. Esas nubes que enseguida cae la rabia sobre cualquier tema. Y seguro que conocéis a alguna persona que tiene las nubes cargaditas de rabia y que descarga su rabia continuamente. Y al final le dices, bueno, muchacho, muchacha, ¿pero qué te pasa? Si, oye, te ha molestado esto, te ha molestado el otro, te ha dado rabia el anuncio, te ha dado rabia el perrito que ha pasado por tu lado. Porque los perros, porque no sé qué. Bueno, pero por favor. Y quiere decir que esa persona tiene un problema con la aceptación de lo que viene. Y aquí nos vamos a un trabajo psicológico, espiritual muy importante. Aceptación. ¿Hasta qué punto me resigno? ¿Hasta qué punto acepto? ¿Hasta qué punto reacciono de una forma exagerada? Esa rabia con nube acumulada se puede transformar en agresividad. Y esa agresividad entonces ya toma otro cariz, toma otra familia de palabras que no son esas pequeñas grandes rabias, sino que estamos hablando de otra familia que no conviene. Aceptación. Aceptación quiere decir respirar, aceptación quiere decir cambiar el esquema mental de lo que creo que va a pasar. Aceptación quiere decir adaptación. Adaptación. Nuestro amigo Darwin nos decía que las especies que se adaptan mejor son las que sobreviven. ¿Cuánta razón tenía el hombre? Hombre, yo añadiría que las que se coordinan y logran colaborar también mejor son las que más sobreviven, aparte de la competencia. Pero las más adaptadas son las que sobreviven, porque si no es que al hombre o a la mujer esa que tiene tanta rabia, es que al final luego tiene una enfermedad. Le va a dar un ataque al corazón con tanta rabia. ¿Me explico? O sea, que Darwin tenía razón en el tema de la supervivencia. Esa aceptación es la capacidad para adaptarse. Ojo, adaptarse sin perder los valores personales y, en todo caso, luchando por ellos. Pero esto ya será parte de otro podcast. Bueno, las campanitas estas no estaban en el guión. Cosas del directo. Respirar, hay que respirar. Hay que saber darle la vuelta a las cosas, hay que saber cambiar el esquema. Pues llueve, pues ¿qué le vamos a hacer? Tomarlo como una sonrisa, que se ha ido lo del ordenador, pues vuelvo a empezar, a lo mejor tengo otra oportunidad para darle un toque mejor de efectividad o de belleza a mi trabajo. Que el jefe es así, pues intento buscar estrategias para que no me afecte. Para que esa rabia no vaya cayendo y salpicándome, porque por mucho que caigan los demás, me salpica. Y necesitamos encontrar esas estrategias, esos cambios, esas adaptaciones, para que esas pequeñas, grandes rabias, para que esas iras, furores, irritaciones, odios, resentimientos, rencores y algunas otras palabras más que formarían parte de esta familia, estén, pero muy poquito.
Y ahora, para que todo esto cuaje y que esas pequeñas rabias, para que cuando las identifiquemos sonriamos, vamos a hacer nuestras respiraciones, inspiramos, retenemos, expulsamos, volvemos a inspirar, viajamos en el silencio por unos momentos, limpiamos todas las rabias que pueden haber caído a nuestro alrededor, las transformamos en sonrisas de ¿qué se le va a hacer? Hay que adaptarse. Y dejando que salga el aire en ese espíritu de lucha cotidiana, me despido hasta el programa del miércoles, en que volveré a tratar otro interesante tema sobre psicología, educación y crecimiento personal. Nos vemos, que tengáis un feliz lunes.